¿Listos? Muy buenas tardes a todas y todos. Es un verdadero privilegio acogerles en este espacio que más que una ponencia es un acto de encuentro, un momento donde saberes, sensibilidades y compromisos se entrelazan para abordar una cuestión urgente y profunda y humana. ¿Qué significa vivir con dignidad en Ecuador hoy? Permítame comenzar con una escena donde una mujer, probablemente madre, enciende una vela antes de que su hijo abra los cuadernos para hacer la tarea. Afuera llueve, el techo gotea, en un balde viejo. El aire huele a humedad. Ella no dice nada, pero su mirada cansada, resignada, valiente, lo dice todo. Esa escena no es excepcional, es cotidiana. Y es allí donde nace nuestra responsabilidad como profesionales. No solo diagnosticar la precariedad, sino imaginar y construir alternativas donde esa vela ya no sea necesaria. Hoy integramos 5 miradas que juntas nos permiten ver la vivienda no como un objeto técnico, sino como un derecho vivido. Desde la psicología exploraremos cómo los espacios moldean nuestras emociones, nuestra identidad y nuestra capacidad de vincularnos. Desde la arquitectura veremos cómo transformar necesidades humanas en diseño funcional, seguro y culturalmente sensible. Desde el derecho analizaremos cómo hacer exigible lo que la Constitución promete. Desde el trabajo social escucharemos las voces de quienes habitan la precariedad y nos enseñan qué soluciones son realmente viables. Y desde la mirada estudiantil recibiremos propuestas frescas, críticas y esperanzadoras, porque ustedes no solo van a heredar este país, ya lo están transformando. En Ecuador, el derecho a una vivienda digna está consagrado en la Constitución, pero la realidad muestra que millones aún viven en condiciones insalubres o inseguras, y cientos de miles de viviendas son estructuralmente irrecuperables. Estos no son solo números, son familias que duermen con miedo al desprendimiento de un techo, a niños que desarrollan asma por hongos en las paredes, adultos mayores que se aíslan porque no pueden subir 3 escalones rotos. La vivienda digna no es un lujo estético, es un determinante social de la salud mental. Se ha observado repetidamente que el hacinamiento se asocia con mayores niveles de ansiedad, irritabilidad y alteraciones del sueño, especialmente en niños y adolescentes. Por otro lado, las mujeres, jefas de hogar, en asentamientos informales suelen vivir bajo una presión constante que erosiona su bienestar emocional, no por una catástrofe puntual, sino por la amenaza persistente de habitar en la incertidumbre. Esto ocurre porque la inseguridad habitacional, ausencia de servicios, riesgo de desalojo, estructuras deficientes, es percibida por el cuerpo como una amenaza biológica continua. Esto activa sistemas de estrés de forma crónica, afectando memoria, regulación emocional y autoestima a largo plazo. Esto mina la confianza en el futuro y la capacidad de planificar con esperanza. Pero hay esperanza cuando una familia accede a una vivienda adecuada, con ventilación cruzada, iluminación natural, privacidad y seguridad jurídica. Algo fundamentalmente cambia. Recupera la autoeficacia, esa creencia de que si puede influir en su entorno, se fortalece la comunicación familiar, disminuyen los conflictos sobre exposición y los adultos mayores recuperan autonomía. El poder ir al baño solo, cocinar sin miedo a caer, abrir una ventana sin que entre el frío del miedo. Este es el horizonte que hoy compartimos. Una vivienda que no solo albergue, sino que sostenga, que no solo cubra, sino que posibilite. Una vivienda que permite a una madre soñar, a un niño estudiar sin angustia, a un anciano envejecer con dignidad. Durante la próxima hora escucharemos a profesionales y estudiantes, no como expertos aislados,
sino como parte de un mismo propósito ético, hacer que cada hogar en el Ecuador sea un lugar donde se pueda vivir y florecer. Comenzamos entonces con una pregunta que guiará todo este encuentro. ¿Cómo se siente vivir aquí? Les invito a escuchar con el corazón y con la mente abierta porque cada palabra que compartamos tiene un impacto real. Gracias por estar aquí. Ahora, con profundo respeto, doy la bienvenida a nuestra primera voz, su servidora, Jessica Solís, para desarrollar esta mirada desde lo emocional, lo relacional y lo subjetivo. Gracias por estar aquí. Hoy no nos reunimos solo por hablar de viviendas, sino de hogares. Esos espacios silenciosos que sostienen risas, duelos, decisiones importantes y momentos cotidianos que en conjunto van construyendo una vida. Como psicóloga y moderadora de este encuentro, quiero comenzar recordando algo sencillo, pero profundo. Nadie elige nacer en la precariedad y sin embargo millones de personas en nuestro país la habitan día a día, no como una condición pasajera, sino como una realidad que moldea su forma de sentir, pensar y vincularse con el mundo. Cuando uno camina por ciertos barrios, ve techos de plástico ondeando con el viento, paredes agrietadas por la humedad, cuartos donde duermen 3 generaciones en menos de 10 metros cuadrados, pero lo que no se ve a simple vista es lo que ocurre dentro. El niño que no puede concentrarse porque el ruido no cesa, la madre que calla sus propias necesidades para proteger a los suyos, el adulto mayor que deja de salir por miedo a caer en esos escalones rotos es más fuerte que el deseo de ver a sus nietos. Esa es la vivienda precaria. No solo un techo endeble, sino una carga emocional constante. La psicología nos enseña que el entorno no es un escenario pasivo, es un actor activo en nuestra salud mental. Un espacio sin ventilación genera no solo malestar físico, sino una sensación de encierro que con el tiempo alimenta la ansiedad. La falta de privacidad, ese no poder estar solo ni con intimidad, erosiona los límites personales y tensiona también las relaciones familiares. Vivir sin seguridad estructural, sin saber si el techo resistirá la próxima lluvia, mantiene el sistema nervioso en alerta permanente. Y esa alerta, si se prolonga, se convierte en agotamiento, en desconfianza, en una fatiga que ya no se cura con descanso. Pero también sabemos, y eso es esperanzador, que los cambios en el entorno pueden sanar, no de forma mágica, sino concreta. Cuando una familia accede a una vivienda digna, con luz que entra sin miedo, con un baño al que se puede ir sin pedir ayuda, con un cuarto donde un adolescente puede estudiar en paz, algo fundamental se repara, la autoeficacia. Esa creencia de que si puedo, de que tengo margen para poder decidir, para proyectar, para soñar, eso no se construye solo con materiales, se construye con estabilidad, con respeto, con la posibilidad de cerrar una puerta y saber que al menos allí uno está a salvo. Piensen en una abuela que tras años de depender de otros para bañarse, ahora tiene un pasamanos y una ducha al ras del suelo. Ese no es un detalle técnico, es la recuperación de su autonomía y de su dignidad. Es su derecho a cuidarse por sí misma, o en una madre que por primera vez puede invitar a sus vecinas, qué sé yo, a tomarse un café en su cocina porque ya no siente vergüenza. Eso no solo es socialización, es la reconstrucción de lazos que la precariedad había roto. El hacinamiento, la humedad, la inseguridad no son meras incomodidades, son factores que van desgastando la salud emocional, generan irritabilidad, tristeza sin nombre, insomnio, dificultad para pensar con claridad y lo más doloroso es que muchas veces se internalizan. Es que yo soy así, siempre he sido nervioso, no sirvo para más, no puedo, pero cuando el entorno mejora, muchas de esas cargas se alivianan. No porque la persona haya cambiado, sino porque ya no está luchando contra su propio hogar. Por eso, desde la psicología, insistimos en que la vivienda debe entenderse como un derecho psicosocial. No basta con que sea segura frente a un sismo, debe ser segura también para la mente. Debe permitir descansar sin sobresaltos
Crecer sin tener vergüenza, envejecer sin abandono, debe ser un lugar donde las emociones tengan espacio para expresarse, donde los vínculos se fortalezcan y no se deterioren por la presión constante del entorno. Y aquí es donde entra el valor del enfoque interdisciplinario que hoy compartimos, porque una vivienda digna no solo se logra eh, desde una disciplina, requiere que la arquitectura escuche lo que el cuerpo necesita, que el derecho proteja lo que la Constitución promete y que el trabajo social acompañe sin paternalismo y que los jóvenes propongan sin miedo. Requiere sobre todo que dejemos de pensar en la vivienda como un problema técnico y la veamos como lo que es, el primer refugio del alma. Muchísimas gracias. Ahora con profunda admiración doy la palabra al arquitecto Carlos Tapia para que nos guíe desde la arquitectura en este camino hacia hogares que no solo alberguen, sino que sostengan. Muchas gracias, Jessy. Yo les voy a hablar que una vivienda digna para una familia, para cualquier persona, parte desde de la arquitectura. Una vivienda debe concebirse como un espacio integral que responde no solo a las necesidades físicas, sino también a a las dimensiones sociales, culturales y psicológicas en las personas. Una vivienda no es solo un conjunto de paredes y techo, es un entorno que influye directamente en la salud y la vivienda, la autonomía y la integración de quienes la habitan. El reglamento del Ministerio Habitacionales en Ecuador establece claramente que todas las personas tienen derecho a un hábitat seguro, saludable y digno, basados en un principio de sustentabilidad, equidad y justicia social. Esto significa que la arquitectura debe garantizar las condiciones técnicas adecuadas: ventilación natural y cruzada, iluminación suficiente, acceso a agua potable, saneamiento seguro y adecuado y tratamiento de residuos, así como estabilidad estructural frente a riesgos ambientales y sísmicos. Pero la arquitectura va más allá de lo técnico. La vivienda debe respetar la cultura urbanas y rurales, considerando cómo la familia utiliza su espacio y cómo se relacionan en la comunidad. Por ejemplo, en una zona rural, la vivienda suele adaptarse a un entorno natural, utilizando materiales locales y técnicas de construcción tradicionales que que promueven eficiencia térmica y sostenible. Claramente, aquí tenemos un claro ejemplo las casitas antiguas de adobe. ¿Qué nos permite el adobe? En el adobe, al momento que hace sol, el material de por sí ya conserva el calor por dentro de las paredes, haciendo que el entorno por dentro de la casa sea cálido. Cuando haga viento o haga frío dentro de la zona, la casa va a seguir manteniéndose cálida. En zonas urbanas, el diseño debe respetar la densidad poblacional, garantizar privacidad y permitir el desarrollo de actividades domésticas, recreativas y laborales dentro del hogar. En arquitectura inclusiva, debe enfocarse en los espacios, en que los espacios sean accesibles para todas las personas, incluyendo a los adultos mayores, personas con discapacidad, quienes tienen movilidad reducida. Cabe recalcar que para tener una rampa para dichas personas con movilidad reducida, como son las que están en silla de ruedas, siempre se hace con una inclinación del 8 al 12%. Esto implica el uso de rampas, como dije anteriormente, pasamanos, puertas, puertas más anchas
circulación fluida, diseños adaptados y áreas comunes seguras. La accesibilidad no solo permite, no solo previene accidentes, sino que promueve la autonomía, independencia y dignidad, permitiendo que cada persona se viva con seguridad y confianza dentro del hogar. Otro aspecto esencial en la sostenibilidad ambiental tal es diseñar viviendas con iluminación natural, ventilación eficiente y uso de materiales no tóxicos y sistemas de ahorro de energía contribuyente a un hábitat saludable y posible y responsable con el medio ambiente. Las casas sostenibles reducen la exposición a contaminantes, mejoran la calidad de aire interior y proporcionan confort térmico, impactando directamente en la salud física, mental de los habitantes. Asimismo, la planificación urbana y el diseño arquitectónico debe integrar una vivienda con el entorno comunitario, acceso a transporte público, áreas verdes, centros educativos y de salud, así como equipamientos culturales y recreativos. Son elementos funcionales que transforman la vivienda en un espacio que no solo es habitable, sino, sino solamente también es socialmente funcional y emocionalmente enriquecedor. Una buena conexión en el entorno fortalece los lazos comunitarios, fomenta la participación social y contribuye al sentido de pertenencia. Por ejemplo, un diseño incluye un patio interior, un espacio de encuentro familiar, zonas comunes seguras permiten que la convivencia diaria se realice de manera armoniosa, reduciendo conflictos y provocando la cooperación entre miembros de la familia. En caso del adulto mayor, una planificación de espacios accesibles y cercanos a servicios esenciales mejora la independencia y reduce la necesidad de una asistencia externa, impacta positivamente en la autoestima y la seguridad emocional. Finalmente, la arquitectura de la vivienda debe ser flexible y adaptable, permitiendo ajustes según la necesidad cambiante de sus habitantes. Esto incluye la posibilidad de ampliar espacios, reorganizar ambientes o incorporar tecnologías que mejoren la eficiencia y la habitabilidad. Una vivienda adaptable asegura que a medida que cambien las etapas de la vida, un hogar seguirá siendo un espacio digno, seguro y saludable. En conclusión, desde la arquitectura, una vivienda debe concebirse como un entorno integral donde convergen seguridad estructural, accesibilidad, sostenibilidad ambiental y respeto cultural y bienestar social. Cada elemento del diseño impacta directamente en la calidad de vida, la autoestima y la dignidad de quienes habitan. Garantizar estas condiciones no solo cumplen un principio legal y técnico, sino también proteger la salud, fortalecer cohesión familiar y comunitaria y promover un desarrollo humano pleno en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Carlos Tapia. Ahora, con profunda admiración por su compromiso con la justicia, doy la palabra al abogado Wilson Ruiz. Muchas gracias, Jessica. Debo de manifestar en primer lugar que la Constitución de la República
República del Ecuador, en su artículo 1, establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional, laico. Digo esto pues que en el ámbito del derecho, la vivienda se reconoce como un derecho fundamental que garantiza dignidad, seguridad y bienestar a todas las personas, sin distinción de clase social, ingresos y condición. Esta Carta Magna, en su artículo 30, establece que toda persona tiene derecho a una vida y vivienda adecuada y digna, asegurando que cada individuo pueda acceder a un espacio seguro, habitable y respetuoso de su integridad. Complementariamente, el artículo 31 de la misma Constitución garantiza el disfrute pleno de la ciudad y de los espacios públicos bajo los principios de sustentabilidad, equidad y, como manifesté, justicia social. Estos artículos reflejan el compromiso del Estado con la protección de la ciudadanía y la construcción de un hábitat que permite desarrollar una vida plena y saludable. Sin embargo, la legislación por sí sola no basta. Es necesario implementar políticas públicas efectivas, mecanismos de control y seguimiento, así como instrumentos de planificación urbana que transformen estas normas en acciones. Salvo el marco legal vigente, la realidad evidencia que Ecuador enfrenta un déficit habitacional significativo que afecta directamente la calidad de millones de personas. Se estima que existe aproximadamente 2,7 millones de viviendas deficientes o insuficientes, de las cuales 670,000 son irrecuperables y requieren reconstrucción total. Esta cifra refleja un desafío enorme para las autoridades, para la sociedad en general, pues indica que un número considerable de familias vive en condiciones de extrema vulnerabilidad, expuestas a riesgos estructurales, falta de servicios básicos y ausencia de seguridad jurídica. El déficit habitacional no es solo un problema cuantitativo, también tiene dimensiones cualitativas. Muchas viviendas presentan problemas de ventilación, iluminación, espacio insuficiente, inseguridad estructural o ubicación en zonas de riesgo. Esto no solamente afecta la integridad física de los habitantes, sino también su bienestar emocional, la cohesión familiar y la participación comunitaria. Además, evidencia la necesidad urgente de políticas habitacionales que prioricen a los grupos más vulnerables, las establecidas en el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, como son las mujeres jefas de hogar, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de pobreza. Así como también aquí hay un grupo vulnerable también que poco se lo toma en consideración y son aquellas personas privadas de la libertad. Desde el derecho, garantizar el acceso a una vivienda digna implica más que construir casas, implica establecer mecanismos de exigibilidad y protección. Los ciudadanos tienen herramientas legales
como acciones de protección y recursos administrativos que le permitan reclamar el cumplimiento de su derecho frente a la negligencia estatal o a la violación de sus derechos por terceros. Asimismo, el Estado debe implementar programas que reduzcan el déficit habitacional, asegurando que la vivienda no sea un privilegio, sino un derecho universal. Otro aspecto fundamental es la integración de la vivienda con la ciudad y los servicios. La Constitución reconoce que no basta con entregar espacio físico. Es necesario garantizar acceso a transportes, áreas verdes, educación, salud y seguridad, así como promover el desarrollo urbano sostenible. Una política de vivienda integral considera estos factores, articula soluciones multidisciplinarias que combinan arquitectura, trabajo social, psicología y planificación urbana, asegurando que la vivienda cumpla su función social y cultural. Los datos estadísticos muestran que mientras se desarrollan estas políticas, muchas familias deben convivir con condiciones precarias durante años, lo que genera impactos negativos en la salud física, mental y social. La vivienda se convierte en un determinante crítico del bienestar y el déficit habitacional refleja desigualdades estructurales que requieren atención inmediata. Por lo tanto, desde la perspectiva legal, garantizar el derecho a la vivienda digna en Ecuador no es solo una obligación constitucional, sino una responsabilidad ética y social. Requiere coordinación entre entidades, inversión sostenida, derecho de programas inclusivos y participación activa de la ciudadanía. Solo a través de un enfoque integral y multidisciplinario podemos transformar la normativa en realidad efectiva, asegurando que todos los ecuatorianos puedan vivir en espacios seguros, saludables y dignos, con acceso pleno a los servicios y oportunidades que la ciudad y la comunidad deben ofrecer. En conclusión, la garantía del derecho a la vivienda digna es un reflejo del compromiso del Estado con la justicia social, la equidad y la protección de los grupos vulnerables. Sin políticas públicas inclusivas y mecanismos de cumplimiento efectivos, el déficit habitacional seguirá afectando a millones de personas, perpetuando desigualdades y limitando el desarrollo pleno de la sociedad. Por ello, el derecho a la vivienda no puede entenderse como una obligación aislada, sino como un elemento central de un proyecto de vida digna y de un desarrollo humano sostenible, donde cada persona pueda habitar con seguridad, salud y bienestar en su hogar y en su comunidad. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro abogado Wilson Ruiz. Damos paso a nuestra querida psicóloga Mariela Fajardo. Muy buenas noches, mi querida Jessica, al compañero Wilson Ruiz, compañero Carlos, la psicóloga Roxana Ruiz. Bienvenidos a este espacio donde vamos a tratar sobre el trabajo social. El trabajo social ofrece una perspectiva única y cerca a las realidades de muchas comunidades, ya que los profesionales de esta disciplina interactúan directamente con personas y familia. Enfrentan condiciones de vivienda precaria. Los trabajadores sociales
no solo observan las dificultades estructurales, sino que también comprenden los impactos sociales, emocionales y comunitarios que la falta de viviendas dignas genera en la vida cotidiana. Cuando visitamos hogares con hacendamiento, falta de servicios básicos o de riesgo estructurales, los trabajadores sociales identificamos cómo están estas condiciones afectando la participación social, la cohesión familiar y la autoestima de los individuos. La precariedad habitacional genera exclusión. Las personas pueden sentirse invisibilizadas, limitadas para participar en actividades comunitarias o privadas muchas veces de oportunidades educativas y laborales. Esta vulnerabilidad se ve reforzada por la imposibilidad de relacionarse con un entorno seguro y digno, lo puede que perpetúa ciclos de desigualdad, imagin- imaginalidad, las narrativas de los adultos mayores, de madres jefas de hogares y de jóvenes muestran un patrón claro. El ascenso a una vivienda digna transforma no solo el espacio físico, sino también las relaciones sociales, la percepción de sí mismo. Cuando una familia logra habitar un espacio seguro y adecuado, se observa un aumento significativo en la confianza, como la motivación y la capacidad de participar activamente con la comunidad. La vivienda se convierte en un instrumento de empoderamiento capaz de fortalecer vínculos familiares, vecinales y comunitarios. El trabajador social enfatiza que la vivienda no puede verse únicamente como infraestructura física, sino como un espacio de convivencia, apoyo, apoyo mutuo y construcción de ciudadanía. La manera en que los espacios están organizados y utilizados influyen mucho en las personas, cómo se relacionan, se apoyan entre sí y participan en la vida comunitaria. Por ejemplo, la existencia de patios comunes, áreas de encuentro y espacios seguros para niños, adultos mayores, fortalece la interacción, la cooperación y la solidaridad. Además, el trabajo social evidencia la importancia de la participación activa de la comunidad en el diseño, la planificación y la gestión de los espacios habitacionales. Cuando las familias y los vecinos son incluidos en decisiones sobre el diseño de su vivienda o planificación de servicios, se fortalece el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad, generando comunidades más cohesionadas y resilientes. La experiencia práctica también muestra que la interdisciplinaridad es clave. El trabajador social actúa como puente entre la comunidad, los psicólogos, los arquitectos y las autoridades legales. Su labor consiste en identificar las necesidades, medir conflictos y garantizar que las soluciones habitacionales sean no solo técnicamente adecuadas, sino socialmente inclusivas y culturalmente pertinentes. Este enfoque integral permite
que la vivienda sea un verdadero espacio de bienestar, capaz de promover la salud mental, la seguridad y la integración comunitaria. Por ejemplo, en varios programas de viviendas sociales en Ecuador, los trabajadores sociales han acompañado proyectos en los que la inclusión de áreas recreativas, talleres comunitarios y espacios de reuniones ha tenido un impacto positivo directo en la participación ciudadana. Estos espacios no solo ofrecen lugares de encuentro, sino que también se convierten en un escenario de aprendizaje, cooperación y fortalecimiento de vínculos vecinales. Las familias que participaron activamente en la planificación de sus viviendas reportaron un mayor sentido de control sobre sus vidas, una percepción renovada de seguridad y un aumento significativo en la colaboración con vecinos y organización locales. Este proceso participativo permitió que los habitantes no fueran simplemente beneficiarios, sino protagonistas en la construcción de su propio entorno. La experiencia demuestra que cuando las comunidades son incluidas en la toma de decisiones, se genera un sentido de pertenencia más profundo y se fomenta la corresponsabilidad. Los patios comunes, las áreas verdes y los espacios para talleres comunitarios se transforman en punto de encuentro que promueven la solidaridad y la cooperación, reduciendo el aislamiento y fortaleciendo, la cohesión social. Además, la participación activa en el diseño y gestión de vivienda contribuye a que las familias desarrollen habilidades organizativas, aumenten su autoestima y fortalezcan su capacidad de resiliencia frente a las dificultades cotidianas. Y aquí quiero compartir una experiencia, se puede decir, donde yo muy de cerca palpé. Fue una vez que con una trabajadora social que ella tuvo que hacer una visita a los hogares. Eran dos hogares donde aquí se estaba discutiendo la tenencia de un menor de edad. Y bueno, la trabajadora social, bueno, hay muchas que no trabajan con empatía y no son, como le digo, no son a veces le falta la ética, porque aquí se hizo un informe donde una familia tenía más privilegio que la otra. ¿Por qué lo digo? Porque en la familia que iban a visitar para determinar cómo vivía cada familia, para dar la tenencia del niño, solo fue a una parte y solo tomó la foto nomás de la casa de por fuera, mas no se tuvo la molestia, qué sé yo, la empatía de ir, pedir permiso y tomar fotos a los lugares donde iba a estar el niño, qué sé yo, la cama, la, la cocina, el baño, todo eso. Pero en ese entonces también ahí no había, qué se digo, en esa familia no había energía eléctrica y entonces se les dificultó un poco por ese motivo. Mientras que por la otra parte, en la otra familia que fue la trabajadora social,
allá sí tuvo la empatía de ingresar al hogar, tomar fotos de todos rincones de la casa y claro, hubo un informe más detallado y todo averiguó con los vecinos también, cómo era la familia. Y los ingresos también, ahí tuvo mucho que ver los ingresos porque pusieron más, que tenían más ingresos, que toda la familia trabajaba. Entonces, lógicamente, el juez dictó ahí que se quede con la familia. Pero porque había sido todo eso que había dado la trabajadora social en ese entonces, porque ella había sido familiar de esa persona. Entonces, eso es lo que yo les puedo compartir de mi punto de vista. Y para finalizar, desde la perspectiva del trabajo social, la vivienda digna no es solo un derecho legal o una necesidad física, es un elemento central para las construcciones de ciudadanía, la cohesión comunitaria y el bienestar integral de las personas garantizan que las familias puedan acceder a un espacio seguro, adecuados y culturalmente respetuoso, significativo. También fortalece la participación, la solidaridad y la resiliencia social, asegurando que cada hogar sea un lugar donde se vive con dignidad, seguridad y sentido de pertenencia. Todo esto se debe a que aquí vamos a buscar un hogar donde haya sentido de pertenencia y aquí buscamos el bienestar social. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias a nuestra querida psicóloga Mariela Fajardo por compartirnos esta experiencia. Su relato enriquece este espacio y nos recuerda el valor de mirar la vivienda desde las vivencias cotidianas, aportando humanidad y sentido práctico a nuestra reflexión. Damos paso a nuestra querida psicóloga Roxana Espinosa, quien nos dará a conocer las narrativas y experiencias de nuestros estudiantes. Por favor, Roxana. Claro, buenas noches, Jessy. Buenas noches, compañeros panelistas. Vamos a escuchar ahora algunas narrativas de adultos que han compartido sus experiencias en relación con la vivienda digna y saludable. Muchas de estas historias reflejan un impacto profundo en la dignidad, la autoestima y la participación comunitaria. Por ejemplo, algunos relatan cómo un espacio luminoso, ventilado y accesible le ha permitido recuperar la sensación de control sobre su vida y la confianza, sobre todo, para interactuar con otros miembros de la misma comunidad. Otros comparten que al pasar de un cuarto oscuro, húmedo y con una infraestructura deteriorada, gastada, a una vivienda con una ventilación más adecuada, mucho más adecuada, una iluminación natural y acceso sobre todo a los servicios básicos como agua potable, electricidad, saneamiento, recuperaron la motivación para participar en actividades comunitarias y de esa manera contribuir al bienestar colectivo. Estas experiencias demuestran que la vivienda no es únicamente un espacio físico, sino es un catalizador de transformación personal y social. Estas historias también revelan la importancia activa de la participación activa, más bien dicho, de las personas en la planificación y el diseño de sus hogares. Cuando los habitantes son incluidos en las decisiones sobre cómo organizar estos espacios, sus espacios, qué servicios priorizar y cómo relacionarse el, con el entorno, cómo adecuarse con el entorno nuevo en el que están, esos vínculos familiares se fortalecen. La cohesión vecinal y el sentido de pertenencia crece. La vivienda se convierte así en un espacio de empoderamiento,
donde cada persona puede asumir un rol mucho más activo en la construcción de su propio entorno. En este contexto, los, los estudiantes aportan una perspectiva innovadora y fresca. Su participación permite conectar el análisis académico con la práctica local, generando ideas y propuestas que reflejan tanto la teoría como las necesidades reales de las comunidades. Por ejemplo, algunos estudiantes han documentado proyectos locales en barrios donde la organización comunitaria ha transformado espacios comunes en lugares de encuentro y recreación, fomentando así la integración social y el apoyo mutuo. Otros ejemplos incluyen, por ejemplo, iniciativas arquitectónicas que incorporan criterios de accesibilidad universal como rampas, pasamanos, una circulación fluida y baños adaptados, garantizando que las viviendas sean habitables y seguros para los adultos mayores y personas con discapacidad. Estas intervenciones muestran cómo la arquitectura puede responder a necesidades específicas, mejorar la calidad de vida y promover la autonomía de los habitantes. Además, los estudiantes han observado propuestas legales y acciones comunitarias que defienden el derecho a un hábitat digno. Por ejemplo, comunidades que han interpuesto acciones legales o amparos para exigir la reparación de viviendas precarias o la entrega de servicios básicos han logrado cambios significativos, demostrando que el conocimiento interdisciplinario y la participación activa son herramientas poderosas para garantizar los derechos fundamentales. Las experiencias y los ejemplos aportados por los estudiantes subrayan la importancia de articular la teoría con la práctica, combinando la psicología, la arquitectura, el derecho y el trabajo social, como bien lo han expuesto mis compañeros en este panel. Esta integración permite generar soluciones que no solo cumplan con estándares técnicos y legales, sino que también responden a las necesidades reales de las personas, respetan la diversidad cultural y promueven la cohesión social. Por último, estas narrativas ponen en evidencia que la vivienda digna es un derecho que transforma vida. No se trata únicamente de construir casas, sino de crear espacios donde las personas puedan vivir con seguridad, con bienestar y con sentido de pertenencia, fortaleciendo su autonomía y participación en la comunidad. Cuando los adultos y las familias experimentan mejoras tangibles en sus hogares, también se fortalece el tejido social, se generan redes de apoyo, se incrementa la colaboración entre vecinos y se promueve un entorno más equitativo e inclusivo. En conclusión, escuchar estas experiencias de los adultos y combinar estas perspectivas con las propuestas de los estudiantes nos permite entender que la vivienda no es solo un lugar donde habitar, sino un instrumento para construir ciudadanía, dignidad y bienestar integral. Este enfoque interdisciplinario nos enseña que la participación activa, el diseño inclusivo y la protección legal son elementos indispensables para garantizar que todos los ecuatorianos puedan acceder a un hogar seguro, saludable y digno, que respete sus derechos y potencie su desarrollo personal y comunitario. Tras escuchar estas narrativas y analizar cómo las experiencias de distintos adultos reflejan la importancia de un hábitat digno, resulta fundamental incorporar la voz de quienes hoy nos formamos en estas disciplinas. Como estudiantes, no solo observamos estas realidades desde la teoría, sino que las vivimos y las analizamos en nuestras prácticas en los territorios y en los espacios comunitarios. Por ello, queremos compartir nuestra perspectiva colectiva que nace del aprendizaje, del compromiso y el deseo de construir
un país más justo y habitable. Desde nuestra posición como estudiantes, queremos aportar una mirada joven, crítica y profundamente comprometida con la realidad habitacional del país. A lo largo de nuestra formación y nuestras prácticas, hemos comprendido que la vivienda digna trasciende el concepto de infraestructura, representa un factor esencial para el bienestar integral y para el desarrollo pleno de las personas y las comunidades. Cada hogar con sus carencias o fortalezas influye en la salud mental, la motivación, la convivencia familiar, el aprendizaje y la participación social. En varias comunidades donde hemos tenido la oportunidad de trabajar, hemos escuchado testimonios de familias que viven en condiciones de hacinamiento, humedad, deterioro estructural, ausencia de servicios básicos. Estas situaciones generan estrés, inseguridad y dificultades para que el rendimiento escolar y laboral se complique. Como estudiantes, estas experiencias nos muestran que de manera directa cómo se ha formado la precariedad habitacional y cómo esto ha influenciado en desigualdades que limitan la oportunidad de desarrollo que tiene la comunidad. Sin embargo, desde nuestra visita a territorio, hemos sido testigos de procesos transformadores en proyectos comunitarios de intervenciones interdisciplinarias, donde se reorganizan espacios, se rehabilitan viviendas o se diseñan soluciones participativas. Las personas recuperan la motivación, eh, vinculándose más activamente con su comunidad. La vivienda dentro de estos contextos se convierte en gran parte en una mejora en su bienestar. Como estudiantes reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un Ecuador más equitativo, solidario y humano. Una vivienda adecuada es la base para una vida plena y nuestra responsabilidad es seguir investigando, escuchando y aportando para que este derecho sea una realidad para todas las personas, Jessie. Muchísimas gracias, mi querida Roxana. Les propongo que nos detengamos un momento y reflexionemos juntos. ¿Cómo puede el diseño de la vivienda convertirse en un factor protector de la salud mental? Este no es un tema abstracto, tiene implicaciones directas en la vida de las personas. Pensemos, por ejemplo, en cómo la ventilación adecuada puede reducir la sensación de agobio, cómo la luz natural puede mejorar el ánimo y regular los ciclos de sueño, o cómo un espacio organizado y accesible puede fomentar la autonomía y la autoestima. Cada decisión de diseño, desde la distribución de los ambientes hasta la ubicación de áreas comunes, puede convertirse en un elemento que favorezca la resiliencia, el bienestar emocional y la integración social de quienes habitan la vivienda. Quisiera invitar a todos a abrir el diálogo, a compartir ejemplos o casos que hayan observado en su práctica profesional o en sus experiencias comunitarias. Este intercambio es esencial, ya que nos va a ayudar a comprender la vivienda desde múltiples perspectivas. Por ejemplo, desde la psicología, que analiza cómo los espacios afectan el estado emocional y las relaciones familiares. Desde la arquitectura, que busca soluciones inclusivas y sostenibles. Desde el derecho, que garantiza mecanismos de protección y exigibilidad. Desde el trabajo social, que acompaña a las familias y comunidades, y desde la experiencia de los estudiantes, que aporta creatividad, innovación y nuevas ideas aplicables al contexto local. Durante estos 60 minutos de conversación, nuestro objetivo principal ha sido construir un puente entre disciplinas, uniendo la teoría y la práctica para entender la vivienda como un derecho integral y como un espacio de vida. Hemos reflexionado sobre cómo una vivienda digna y saludable no solo ofrece protección física, sino que también protege la salud mental, fortalece la cohesión familiar y promueve la participación comunitaria. Hemos escuchado historias, datos estadísticos y ejemplos que evidencian que el acceso a una vivienda adecuada transforma vidas, generando bienestar, confianza y oportunidades de desarrollo. Tener en cuenta que la vivienda no es únicamente un objeto físico, es un entorno que influye en la salud, seguridad, la autonomía y la identidad de las personas.
Una vivienda adecuada permite que los adultos mayores mantengan independencia, que las familias puedan organizarse con comodidad, que los niños desarrollen su aprendizaje en un ambiente seguro y que todos los miembros de la comunidad puedan interactuar, colaborar y crecer juntos. Si logramos integrar las perspectivas desde la psicología, arquitectura, derecho y el trabajo social y la experiencia de los estudiantes, podremos avanzar hacia un Ecuador donde cada adulto viva en condiciones que fortalezcan y favorezcan su bienestar integral, donde la vivienda deje de ser una necesidad básica, insuficiente, y se convierta en un espacio protector, inclusivo y sostenible. Queremos también agradecer a cada uno de los participantes, nuestros colegas, por compartir su experiencia, por su compromiso y por llevar estas reflexiones a la práctica profesional y comunitaria, porque solo así podremos avanzar. Muchísimas gracias a todos. Una buena noche.